Permítame atender una llamada telefónica que me está esperando hace rato. Es de Cartago. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Les agradezco mucho por el programa. Les voy a contar un poquito de mi caso. Yo tenía más o menos 10 años, estaba en quinto grado cuando tenía el deseo de suicidarme. Manejaba en mi bulto de la escuela gran cantidad de pastillas. Recuerdo que en esa época le dije a mi maestra que le comenté lo que yo quería hacer. Durante más o menos 10 años, eso estuvo siempre en mi mente. Yo sufrí abuso sexual por parte de un familiar. Y creo que, como dice doña Julia, uno tiene que meterse más allá, buscar. En el caso, obviamente la maestra habló con mi mamá y todo, pero no se llegó a más. Entonces, en este momento le doy gracias a Dios que tuve el valor de vivir, que esto me enseña ahora a ser mejor mamá. Pero es muy duro sentirse así. Te agradezco inmensamente tu llamada. Gracias a Gracias, ustedes. gracias por compartir tu historia, que esperamos genere esperanza a muchas otras que se puedan sentir como vos en este momento. Y Yo pienso que hablemos, es importante porque en 10, 12 años después, cuando yo tuve el valor y hablé, me quité ese peso de encima y soy una persona diferente. No tengamos miedo. ¿Con quién no hablaste? Se lo reclamé a mi madre. Ya, ok. Que en su momento también de pequeña le dije que estaba pasando y no hizo a más el del abuso. Ok, muchas gracias, de verdad. Te agradezco de todo corazón y créeme que tu vida vale mucho y vale mucho cuando compartís tu testimonio. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Esto es lo que hablaba exactamente Edgar, que a veces los padres no sabemos escuchar y el abuso, ¿verdad? Es también uno de los precipitadores más grandes que hay en estos momentos, ¿verdad? Y los padres no creen que exista el abuso, creen que es cosa de la muchacha o del muchacho, ¿verdad? Y el bullying, por ejemplo, también es un problema muy grave entre los jóvenes porque es una clase de abuso, ¿verdad? Definitivamente. Pero sí, creo y de verdad felicito a esta joven porque el problema del suicidio para mí también tiene mucho que ver con el sobreviviente, que no lo habla, ¿verdad? Si nosotros los sobrevivientes habláramos sobre este tema, se desestigmatiza muchísimo el tema, ¿verdad? Se deja de ser un tabú tan grande como el que se está haciendo, ¿verdad? Hay 3 participaciones a través del Facebook que me gustaría leer las 3 brevemente para ver qué respondemos. Hay un joven, un muchacho, dice, me gustaría que comentaran la orientación sexual y como causa de suicidio, que si hay estadísticas. Luego, una señora dice, mi hijo de 13 años está con depresión, la orientadora del colegio me dice que es una bomba de tiempo. Y dice un tercero, desde que tengo 7 años he pensado en suicidarme. Hace 5 años fue el último intento, me tomé un plaguicida y estuve 2 meses en el hospital. Me llevaron a un gastroenterólogo y me dijo que lo mío había sido un show. Muy bien, entonces vamos en orden. En el primer caso, donde hablan de las estadísticas en relación con orientación sexual, se conoce y se ha pensado muchas veces que la orientación sexual es un factor de riesgo para la compleción del suicidio, pues se sabe que es un factor de riesgo para los intentos. Pero tal vez la orientación sexual, yo no sé. Okay. Es la aceptación de la orientación sexual. Exacto. O sea, no es solo la aceptación, o sea, es todo lo que trae. Claro, o sea, porque no es solo los factores internos de la persona aceptando su orientación sexual, sino toda la presión que va a vivir alrededor, porque eso incluye bullying, acoso, abuso sexual, una serie de factores que van a agravar mucho. De nuevo, los estudios a nivel científico son muy excluyentes, entonces muy probablemente cuando hacen el estudio toman un grupo de personas con trastornos, no trastornos de orientación, pero los cuales tienen
dificultades en su orientación sexual. Ujú. Y entonces se revisa estadísticamente cuál es la cantidad de personas que tienen otra orientación sexual y cuáles se quitan la vida. Pues no es tan frecuente que se lleguen a quitar la vida, pero sí se sabe que ellos tienen casi 9 veces más riesgo de intentar el acto suicida. Ahora, solo con intentarlo ya la persona está en riesgo, o sea, porque el acto puede completarse, ¿verdad? Ujú. Entonces, definitivamente la orientación sexual es algo que es un factor de riesgo y es una persona que hay que escuchar. Y es un momento donde, dependiendo de nuevo de la familia puede ser algo que proteja a esta persona o la arroje Ujú, a porque se hacerse muere. daño. Sí, sí. Exactamente. Lo del chiquito de 13 que es una bomba de tiempo por depresión. Totalmente de acuerdo. O sea, el que una persona de 13 años ya tenga una depresión, bueno, ya tiene un factor de riesgo para quitarse la vida, por supuesto que necesita una valoración, se necesita hablar con él, se necesita ver qué está precipitando la depresión, si realmente es algo biológico, es algo ambiental, si está siendo víctima de algún tipo de situación que haya que corregir, y por supuesto se tiene que valorar el riesgo suicida en esta persona. Doña Julia, por ejemplo, ustedes a través de la fundación, en un caso como este, de un chiquito, de un muchacho de 13 años y de su familia, ¿qué tipo de apoyo? Bueno, nosotros también tenemos nuestro equipo interdisciplinario, ¿verdad? Para ayudarlo, ¿verdad? Pero primero tenemos que ver el entorno totalmente, ¿verdad? Del joven. Como dice el doctor, ver la familia, ver si la familia es contenedora, ver qué es lo que le está pasando al joven, si es por abuso, porque la depresión no viene por sí misma, a menos que sea un problema bipolar también, ¿verdad? Porque Que es la existe el parte problema biológica. bipolar. Correcto. Exacto, o sea, hay bipolarismo. Entonces, a veces inclusive nosotros le decimos a los padres que lleven al joven a un neurólogo para poder descartar si es algo químico o no es químico. Entonces, para poder ya buscar ya más adentro, o sea, interiorizar a ver ese sentimiento de él de que no sirve, de que no vale la pena vivir, de que no tiene sentido su vida, porque ahí es donde empieza ya el intento o la idea suicida, empieza por ahí, ¿verdad? Ujú. Y el último de los casos es un caso repetido que tiene la idea desde niño, que Y eso del show me parece que es ignorancia, definitivamente. Yo por lo menos en la fundación hay gente que sí manipula con esto, definitivamente, y muchos se ven en los niños, pero yo prefiero primero darle la contención necesaria y después fijarme a ver si de verdad era una manipulación o un show. Entonces ahí ya se le habla al joven directamente para hacerle ver que ese no es la forma de llamar la atención, ¿verdad? Definitivamente, o sea, sí, digamos, desde el punto de vista biológico hay mucha cosa, o sea, se sabe que el trastorno bipolar, sobre todo cuando la persona está muy deprimida, Sí. tiene mucho riesgo de quitarse la vida, o sea, es una de las depresiones más severas que Más existe. fuertes. Y definitivamente es muy importante que sea valorado por algún profesional de salud mental para determinar si hace falta medicar o no y toda la intervención multidisciplinaria que haya que hacer. Desde el punto de vista de esta situación de show, como le ponen ahí, acting out, utilizando el anglicismo, que es lo que se utiliza mucho en la jerga nuestra, sí, vamos de nuevo, independientemente de las razones que tenga la persona para hacer este intento, o sea, nosotros tenemos que determinar por qué lo está haciendo. O sea, por qué está haciéndolo. Incluso si es, y no es de una forma peyorativa, o sea, incluso si está haciendo un acting out, ¿por qué está haciendo los acting outs? ¿Qué lo están llevando a hacer así? Y por supuesto que hay una tendencia suicida dentro de eso. Y el problema es que es muy difícil determinar si la persona está o no fingiendo hasta no haber hecho una valoración completa. Incluso una persona intentándolo frecuentemente, aunque realmente no quiera quitarse la vida al final, lo puede hacer. O sea, y eso lo vemos nosotros muy frecuentemente, porque en la población infantil muchas veces el accidente pasa. Y qué dicha que me acordé de eso, porque casi se me olvida. En esta persona que envió el otro correo, que habló acerca de la bolsa, la que habló de la bolsa de pastillas en la escuela, esa es una de las cosas que vemos muy frecuentemente. O sea, no solo de la parte del joven queriendo quitarse la vida, sino el descuido en la casa. O sea, recordar a todos los papás en cuanto a lo que es el guardar los medicamentos, el guardar las situaciones de riesgo, no solo en familias donde tengamos a alguien que sospechemos que pudiera querer quitarse la vida, sino en general. O sea, la cantidad de niños que se hospitalizan por intoxicaciones casi fatales o fatales por accidentes es sumamente alta y eso confunde mucho la situación. Y si tengo jóvenes en los cuales tengo que estar observando y protegiéndolos de todo esto, tener los medios al alcance pues tampoco es una ayuda, porque un muchacho en un acto impulsivo va, abre el armario, el closet, encuentra el medio y lo hace. Las personas que tienen armas en la casa, o sea, todo este tipo de situaciones, o sea, un llamado a la gente a que guarde, a que cuide, exactamente, sí. O sea, sentido común ante todo. Nosotros hablamos mucho de eso también, Edgar, en el sentido de cuando hablamos y damos los talleres a los padres de familia,
les decimos, bueno, hay que tener cuidado con los medios, ¿verdad?, que tienen. Por eso, por ejemplo, hay ciertos lugares en el país donde los suicidios son más consumados por tener el método muy a mano, como por ejemplo el veneno. El veneno, ¿verdad?, los agroquímicos en zonas rurales. Y son sumamente letales. Y son mucho, exactamente. No solo para quitarle la vida a la persona, sino por las secuelas que dejan. O sea, es tragiquísimo. Sí. Eso. Bueno, vean, cuando uno plantea una entrevista que sabe que es un tema muy amplio, para no terminar con la frustración de que no llegamos ni a la mitad de lo que podría cubrirse, me doy por satisfecho en el sentido de decirle a nuestros televidentes que el problema está ahí, que es impresionante. Vuelvo a repetir la estadística. Si 365 personas se suicidan al año, el promedio lo dice de manera muy clara. Perdón, muy clara. Y es algo, es una cruz que mucha gente está llevando ahí atrás y que no sabe cómo atenderla. Y sobre todo para las familias es muy doloroso. Luego de que el acto está materializado, y de eso me puede, estoy seguro, dar testimonio doña Julia, preguntarse qué pasó, qué dejé de hacer. Y esa es una cruz que se lleva también siempre. Doña Julia Woodbridge es una integrante de la Fundación Rescatando Vidas, es su presidente. La puede buscar en el Facebook. Busquen el Facebook con el mismo nombre, Fundación Rescatando Vidas, así tal cual aparece aquí ahora en la pantalla. Escríbalo, Fundación Rescatando Vidas, se puede comunicar con ellos a través del Facebook. Y con el doctor Max Figueroa, que es médico psiquiatra, 2289-0810. Gracias a ambos, muy amables. Muchísimas gracias. La entrevista usted la puede volver a ver en nuestro sitio de teletica.com.